tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí, hoy es un día importante para nosotros. Tenemos aquí a Ignacio, es un profesional del tema portuario. Y bueno, al parecer existe mucha duda ahora mismo en la opinión pública sobre si la ampliación de la zona norte del puerto es conveniente o no es conveniente por toda la problemática que existe ahora mismo en la sociedad, y yo creo que hoy con Nacho muchos de esos temas van a estar perfectamente claros, y el objetivo nuestro es, pues, de alguna manera, que nos puedas explicar como profesional pues eso, dónde está la problemática ahora mismo en el puerto, porque hay una oposición muy férrea por parte del gobierno municipal local a que se haga esa ampliación. Y bueno, yo creo que la opinión pública necesita tener un poquito más de información, porque en los medios tradicionales no existe esta transparencia, ¿no? Entonces, Ignacio, por favor. Bueno, en primer lugar, encantado por la invitación. Es cierto que ahora mismo el puerto vive una situación complicada con el tema de la ampliación norte. Está claro que la gente no tiene toda la información adecuada, porque la ampliación norte hay que decir que está hecha desde el 2012. No estamos hablando de que hay que hacer una ampliación, no, la ampliación y los abrigos están hechos desde el 2012. Ahora lo que hay que plantear es si queremos de verdad hacer crecer el puerto, un puerto que está colapsado. Creo que hace un momento hemos estado viendo una serie de problemáticas dentro del puerto, un puerto que está colapsado y que necesita, pues, expandirse. Los puertos son, en este caso, infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Y se plantea ahora mismo simplemente crear una nueva terminal. Una nueva terminal, en este caso la de TIL, que lleva un proceso de adjudicación desde hace ya bastantes años, creo que estamos ya hablando de mínimos 3 o 4 años, y entre que hemos estado discutiendo la declaración de impacto medioambiental, que ya los puertos del Estado nos ha dicho que la declaración de impacto medioambiental está vigente técnica y jurídicamente, con los problemas que sí estaban afectadas las playas del sur, falso, porque las playas del sur vienen estando afectadas incluso antes del 2012, todo eso lo que crea es confusión en la gente. Esto es importante, Nacho, porque parece que estemos hablando de que hay que hacer una inversión económica muy importante, parece que estemos hablando de que vamos a hacer una invasión, o se van a hacer una invasión en el mar litoral de la zona portuaria. Parece que estemos hablando de una obra hipermillonaria, que tengamos que hacer un desembolso de los valencianos muy importantes, o en este caso el Estado también, porque sabemos que el puerto depende de la autoridad portuaria del Estado en este caso. Entonces, cuéntanos un poco esta obra. Esta obra se planteó en el 2008 y está acabada en el 2012. Está acabada con fondos propios del Estado y del puerto, porque el puerto se autofinancia, no cuesta nada a los valencianos, es, como he dicho, una infraestructura estratégica, por lo cual a los valencianos no nos va a costar absolutamente nada, al revés, va a generar riqueza. Y ahora lo que se plantea simplemente, como vuelvo a decir, es crear una terminal nueva, es esos dársenas de abrigo que se han desarrollado, poner unas grúas, adjudicársela al mejor proyecto. En este caso el proyecto que se ha decidido es el de TIL, es el proyecto que va a crear la terminal más eficiente medioambientalmente hablando del mundo, así está recogido en el pliego, y el puerto y las autoridades portuarias han estado muy vigilantes de que eso se cumpliera. De hecho, se han corregido ciertos aspectos dentro de la DIA, y ahora mismo están todos recogidos, todo lo que son la reconversión de los residuos, el tratamiento de residuos, el tratamiento de aguas, hasta se tiene en cuenta todo lo que es el corredor de cetáceos del Mediterráneo que va por enfrente de nuestro. Todo eso está contemplado en la DIA, con lo cual no hay ninguna excusa medioambiental para que ese proyecto no se lleve a cabo. Esto es importante, Ignacio, porque la gente con la que hemos podido hablar últimamente en la calle, pues cierta parte está conforme con que no se haga esa ampliación de puertos, ya está hecha, como ya manifiestas, por un problema medioambiental, por un problema ecológico en el mar, en el litoral. Yo no sé qué nos puedes decir al respecto, si esto es verdad o no, si es cierto que puede haber un problema medioambiental, porque parece ser que esa DIA, o esa paralización de la DIA, esa declaración de impacto ambiental, como digo,
parece que está paralizada por esos posibles o hipotéticos problemas medioambientales. Cuando me choca porque me dices que esto ya está terminado desde el 2018. Sí, totalmente. Me parece un poco... La DIA se planteó por parte de las autoridades consistoriales que la DIA no estaba vigente, pero ya Puertos del Estado y los informes técnicos y jurídicos, y ahí están, ya están diciendo que sí que está vigente, que la DIA está vigente, que no hay que hacer una nueva DIA ni hay que hacer nada al respecto. Todos los aspectos medioambientales están recogidos en la DIA. Por lo cual, no sé a qué obedece todo este tipo de... Bueno, yo pienso que tengo claro a qué obedece, pero... Puede ser que sea un problema político, un problema de partidos... Es un problema de político. O sea, es un problema político desde el hecho de que tenemos que ver que partidos de Esquerra Republicana de Cataluña se mete y se inmiscuye en las infraestructuras de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué Esquerra Republicana no habla de las ampliaciones del ZAL del puerto de Barcelona? Que sería su problema. No, yo no voy a meterme con las ampliaciones de la zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona. Tendrán que ocuparse ellos. Puede ser que estemos hablando quizás de una competencia directa con el puerto de Barcelona y que aquellos partidos políticos a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña no quieran que el puerto de Valencia crezca, tenga un desarrollo económico, social y eso repercuta a toda la sociedad valenciana. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Que sea esto la causa. Personalmente yo estoy convencido y bueno, esto es lo que se dice, porque evidentemente el primer puerto del Mediterráneo ahora mismo, uno de los primeros puertos del Mediterráneo es Valencia. Y ha crecido desbancando a ciertos puertos como Algeciras y Barcelona. Está claro. Aquí ahora mismo Valencia siempre ha estado relegada cuando ha habido que hacer grandes proyectos. Y el puerto es un gran proyecto porque lo que nos va a permitir es desarrollarnos mucho más. Ya no solo medioambientalmente hablando, porque se van a desarrollar el tema ferroviario, porque la ampliación norte que está hecha va a conllevar otras infraestructuras, como puede ser el acceso norte, como puede ser el desarrollo ferroviario de los nudos que tenemos en Valencia, como puede ser que la ciudad de verdad llegue un momento en el que todo el problema ferroviario del AVE, que al final no sabemos por dónde tiene que entrar, vaya por abajo, como está planteado desde hace muchísimos años, para acabar con la eventualidad de la estación de Joaquín Sorolla. Todo eso va a llevar el que el puerto de verdad pueda desarrollarse. Puestos de trabajo estamos hablando... Esto es muy importante, efectivamente, ¿no? O sea, ¿cuál es la repercusión directa e indirecta que puede tener la ampliación norte económicamente a los ciudadanos? Es decir, porque la gente que nos ve dirá, vale, muy bien, oye, escuchadme, fantástico, pero esto parece que no me vaya a llegar a mí directamente, que la repercusión económica yo no la vaya a notar. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la repercusión económica que van a notar los ciudadanos va a ser tremenda, muy importante, tanto directa como indirecta. Es decir, ¿puedes comentarnos un poco? Por supuesto, simplemente económicamente al margen de que van a traer infraestructuras nuevas, porque se va a crear toda una estructura ferroviaria nueva que va a llevar al desarrollo del corredor, definitivamente del corredor mediterráneo, que va a llevar luego nuevas inversiones de empresas y de particulares que quieran invertir lo que es la Comunidad Valenciana, porque ya no solamente es un proyecto para la ciudad de Valencia, es un proyecto general para la Comunidad Valenciana, porque luego estamos hablando de Sagunto, estamos hablando de Castellón, estamos hablando también incluso de Alicante. Todo va a generar riqueza. La inversión prevista ronda los 1.600 millones de euros. Esa inversión está prevista no solamente público, sino que también es privado. Todo eso va a crear, en una primera fase de construcción de la terminal, alrededor de 17.000 puestos de trabajo. Posteriormente, esos 17.000 puestos de trabajo, cuando esté desarrollada la terminal y esté en pleno funcionamiento para el 2030, estaremos hablando de casi 40.000 puestos de trabajo, con lo que eso supone de riqueza para la comunidad, pero ya para las empresas, para los autónomos. Me parece terrible, ¿no? Me parece que todo lo que sea riqueza, economía y prosperidad para lo que es la Comunidad Valenciana, ahora mismo los que nos están gobernando, en este caso Compromís, amenace con decirnos que si finalmente la ampliación norte del puerto de Valencia se lleva a cabo, que va a ir a vía judicial a oponerse y a denunciar esta ampliación del puerto. Me parece absolutamente kafkiano, ¿no? Yo creo que la sociedad valenciana debería de ser consciente de toda esta problemática
coño, y salir a la calle y defender sus intereses. Pues sí, la verdad es que eso se debería conocer y desde los diferentes ámbitos del puerto se está intentando hacer ver que primero, que la ampliación norte ya está hecha, y segundo, que requiere una inversión importante, que no va a ser una inversión para el año que viene. Hay 2 periodos de inversión, hasta el 2024-2025, en el que se tiene que crear toda la infraestructura de la nueva terminal, que está al abrigo de lo que es la ampliación norte, y luego el desarrollo de todo lo que son trenes, desarrollo posteriores que van a venir indudablemente, porque el puerto, lo habéis visto, el puerto está colapsado. El puerto está colapsado. Efectivamente, Ignacio, hemos dado una vuelta, para la gente que nos esté viendo y escuchando ahora mismo, hemos dado una vuelta, que además yo animo a la sociedad valenciana que lo haga, una vuelta por todo lo que es el perímetro de la zona portuaria, que sé que no está abierta al público. Yo creo que debería ser una de las iniciativas o propuestas de cualquier partido político, ¿no? Es decir, que la ciudadanía, la gente a pie pueda acceder a las infraestructuras y pueda ver lo que hay aquí detrás, ¿no? La cantidad de volumen de mercancía que se está moviendo aquí detrás. Y me ha llamado la atención la cantidad de colas kilométricas que existen de camiones, porque entiendo que las infraestructuras no son las más adecuadas. No. Para Ahora mismo, favorecer esta ampliación de puerto. ahora mismo están entrando 5.000 camiones al día en el puerto de Valencia. Están entrando todos por la misma puerta y todo eso crea un colapso que lo padecemos incluso por las mañanas. La pista de Silla, el río está colapsado, el bypass, en el momento en que hay un pequeño accidente se arman unas colas tremendas. Pues el acceso norte, la ampliación norte, junto con el desarrollo ferroviario, puede seguro que va a permitir que todo eso, pues que no ocurra y que no haya tanto contaminación por camiones, ni que haya tanto vertido de residuos. Está hecho, además hay estudios de la Universidad Politécnica de Valencia que ya manifiestan los ahorros en toneladas de emisiones de CO2 que se van a poder conseguir con el desarrollo de la ampliación norte del puerto de Valencia. Todo eso está hecho y está escrito y está al alcance de todo el mundo. La Universidad Politécnica de Valencia hace trimestralmente un informe que es público para ver cómo está la evolución del litoral. Y eso no está diciendo que la ampliación norte esté llevando a ningún problema dentro de lo que es el medio ambiente de la Comunidad Valenciana. Claro, si lo que me choca a mí es que desde el 2012 dices que ya está terminada está la obra pública. Sí. Aparte con fondos no solo estatales, sino con fondos europeos. ¿Y qué pasaría si no se terminara si no se llevara a cabo esa ampliación, si no se consumara esa ampliación? Bueno, pues tendríamos hecho ahí un gasto de una ampliación norte en la cual pues no se haría absolutamente nada, estaría ahí el dique. ¿Y tendríamos que devolver quizás esos fondos a Europa? Si en el caso de que tuviéramos. Porque imagínate la magnitud del problema, ya no solo terminar la obra, no solo que no entraría dinero o recursos económicos a la Comunidad Valenciana, sino que además tendríamos que devolver unos fondos a Europa. Si destruimos esa ampliación norte que está hecha, evidentemente tendremos que devolver esos fondos a la Comunidad Económica Europea. Tendremos que devolverlo, por supuesto que sí. Esto nos hace reflexionar de forma importante a cada uno de los que estamos aquí, y yo creo que deberíamos defender mucho más de lo que tenemos y no solo mantener, sino hacer crecer en la medida posible la zona norte del puerto. Sí, y que en Valencia se convive de una forma, en el puerto de Valencia se convive de una forma, en el puerto lúdico y el puerto comercial, y creo que conviven de una forma que casi es exclusivo de cualquier otro puerto en Europa. Y yo creo que sentirse orgulloso del puerto de Valencia debería ser algo para todos los valencianos. Por supuesto, además, el puerto siempre ha estado trabajando con los ayuntamientos, tienen acuerdos desde hace muchísimos años de proyectos, trabaja por la ciudad. Es que yo no veo esa oposición tan... ¿Y cómo entiendes que Compromís, con Joan Ribó a la cabeza, alcalde de la ciudad de Valencia, se oponga a tal ampliación, que con lo que estamos hablando hay una cantidad de beneficios económicos en la sociedad valenciana muy importante? Hay una estrategia. El señor Ribó lleva 6 años, creo que lleva siendo alcalde de Valencia, y está 6 años en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Desde hace 6 años conoce perfectamente cuál es la problemática y que la ampliación norte está hecha, por lo menos debería de saberlo si está en el Consejo de Administración. Y desde hace 6 años se opone justo en el momento en el que van a iniciarse las obras del tema de la terminal. ¿Por qué no lo dice antes
y todo el mundo puede estar preparando las situaciones correctamente. No, lo dice al final. ¿Por qué? Eso es una pregunta. Esto Porque yo lo llamo, nocturnidad y alevosía, ¿no? Sí, es decir, un poco de alevosía, un poco sí de que hay. agravamen, ¿no? Es decir, esperar el último minuto, último Esperar el segundo. cuando lleva 6 años, no lleva un año, lleva 6 años. Pero yo creo que nos engañan, ¿no?, a la opinión pública, porque yo he visto y he leído artículos en los que Joan Ribó sí estaba a favor de esa ampliación y sí que ha apoyado siempre esa ampliación del puerto, pero parece ahora que quizás aquellos que gobiernan en otras comunidades autónomas un poquito más al norte, pues claro, ven quizás un poco de competencia, ¿no? Un poquito de competencia. Bastante competencia. Le están viendo las orejas del lobo y quizás se opongan a esta... Bastante competencia, porque evidentemente llevar a hacer una nueva terminal que va a ser una terminal totalmente automatizada, en este caso solamente hay 2 terminales automatizadas, que son la de Algeciras y Barcelona. Valencia no tiene ninguna automatizada, va a tener la primera también automatizada, va a crear evidentemente una competencia, porque el puerto de Valencia está muy bien comunicado y el puerto de Valencia tiene muy buenas comunicaciones con el resto de Europa. Si además se lo pones fácil, porque va a ser una terminal electrificada, una terminal respetable medioambientalmente, con un desarrollo ferroviario óptimo, evidentemente la competencia va a ser mayor. Si somos el primer puerto de contenedores del Mediterráneo, podemos ser uno de los más importantes del mundo y posicionar Valencia dentro de lo que es el ámbito portuario del mundo, que ya está, pero estaría muchísimo más. No sé si la opinión pública lo escucha, la gente lo escucha, pero desde aquí ahora mismo somos capaces de escuchar cómo los camiones están pitando insistentemente por las colas kilométricas que se están formando dentro del interior del puerto. Es decir, es necesaria esa ampliación, es obligatoria. Sí. Es obligatoria porque va a conllevar a que todo el mundo sea más eficiente. Las terminales, porque en el puerto de Valencia ahora mismo hay 3 terminales, a que las propias terminales todas sean mucho más eficientes, porque van a tener que soportar a medio y largo plazo un volumen mayor de mercancías. A corto plazo no va a haber un volumen mayor de mercancías, se va a hacer más eficientemente, pero no va a ser que de la noche a la mañana, si antes entran 5.000 van a entrar 10.000, no, esto es un periodo hasta el 2030, 2035, esto no estamos hablando de que las mercancías vienen mañana mismo, sino que hay que hacer la infraestructura, hay que desarrollarla, hay que probarla y seguramente saldrán algunos fallos que se corregirán. Y eso va a ser así. Has hablado previamente que TIL es la empresa que ahora mismo pues, está mejor posicionada para ser adjudicataria de esa... Se ha adjudicado ya la... Ya directamente está adjudicada. Claro, para los que no conozcan qué es TIL, ¿podrías explicarnos quién es TIL? Bueno, ¿qué relación tiene con una gran compañía? Yo no soy el más apropiado porque yo no trabajo en TIL ni tengo nada que ver con TIL, ¿vale? Entonces sí que es cierto que TIL tiene una terminal dentro del puerto de Valencia, que es la terminal más pequeña, pero justamente es la segunda compañía naviera del mundo. Lógicamente tiene que tener una terminal que sea acorde a lo que quiere desarrollar en Valencia, porque MSC ha apostado por Valencia hace mucho tiempo, eso es una realidad, y quiere hacer un hub, y eso es indudable. El puerto de Valencia tiene actualmente, y va a tener, espero que se desarrolle todo, va a tener a las 3 grandes navieras con una terminal en el puerto. O sea, no todos los puertos tienen esa ventaja competitiva, porque nos va a acercar a todas las 3 grandes navieras, COSCO, Maersk y MSC, van a estar en el puerto de Valencia. Creo que es importante. Pero es muy importante no solo para la Comunidad Valenciana, que lo es económicamente como el hecho, sino incluso para España y, ¿por qué no, para Europa también? Claro, porque al final lo que estamos viendo es que el puerto natural del hinterland de Madrid es Valencia. Por mucho que se empeñen en Barcelona, es Valencia. Por mucho que se empeñen las autoridades políticas en promocionar Barcelona con un tren correcto, con unas infraestructuras adecuadas, al final la lógica económica te lo dice. Valencia está a 300 kilómetros. Tendrás que desarrollar, acercar la mercancía que está en Madrid a Valencia. Pues es lógico, no tienes que hacer 700 kilómetros que está Barcelona de Madrid, es que no tiene lógica.
Ahora, si hay cuestiones políticas ya es otra cosa. Has hablado Siempre nos ha pasado. Has hablado de lógica económica, pero a veces no hay una lógica política. No, porque las infraestructuras no van acordes a la lógica económica. Eso es así, lo estamos viendo. No tenemos una estructura ferroviaria acorde al puerto de Valencia. Tenemos problemas que incluso nacen desde esta tierra para desarrollar una estructura y un proyecto tan importante, y no nos damos cuenta de que no es un proyecto para un año, es un proyecto para muchísimos años. Es una decisión importante que se ha tomado y que ha sido meditada, que no ha sido un capricho de nadie, que no es un capricho de nadie y que está trabajada. No entiendo por qué esos cambios de ciertos políticos, de todo el espectro, podemos hablar también del señor Esteban Pons y toda esta gente, de todo el espectro. ¿Por qué razón no se quiere desarrollar Valencia? Yo tengo una respuesta al respecto, y es esos partidos centralistas, esos partidos centralistas que son los que toman las decisiones en última instancia, que están en Madrid, están en Barcelona, y que creo que necesitamos un proyecto autonomista, un proyecto nuestro que defienda nuestros intereses y nuestra identidad y nuestra economía, y que no tengamos que depender de unos u otros para tomar decisiones, porque si no, ¿para qué queremos las autonomías? Pero bueno, este es otro debate que tampoco quiero entrar en este momento, pero que avanzaremos, ¿no? Ignacio, he escuchado, no sé si me puedes contestar a esta pregunta, he escuchado que si finalmente no se aprueba esta ampliación norte, estaban para un traspaso de mercancías a través de Canfranc, zona norte de Zaragoza, norte de España, pero claro, la problemática en infraestructuras que supondría eso sería terrible. El corredor cantábrico que se dice es una estructura ferroviaria, y volviendo otra vez a la falta de infraestructuras de Valencia, el corredor y la línea ferroviaria Valencia-Zaragoza-Bilbao, pues es una línea que está prácticamente no del siglo pasado, es que es del anterior siglo, o sea, es que eso no funciona. Y tenemos muchos ejemplos y muchas cosas que se han comentado. Cuando llueve hay ciertos tramos en los que no puede ir el tren. Entonces, todo ese desarrollo, lógicamente, en el momento en que Valencia tenga un nudo correcto de desarrollo logístico, esas estructuras van a funcionar, porque las mercancías no solamente van a Europa. Pueden entrar en Europa por la zona de Barcelona, o pueden entrar por la zona de Bilbao, o pueden ir a Inglaterra por Bilbao. O sea, es que la amplitud de posibilidades que el puerto de Valencia ahora mismo está ofreciendo con las infraestructuras, porque ya no hay que personalizar, con las infraestructuras que está desarrollando, son fundamentales ya no solamente para el desarrollo de la comunidad, pues para el desarrollo de España en este caso. Pero al final somos los valencianos los que nos podemos ver beneficiados de todo eso. Yo no acabo de entender cómo puede ser que los políticos ahora mismo que están aquí gobernándonos no sean capaces de defender estos proyectos de una forma más vehemente, más sólida y con más seguridad por el futuro de la Comunidad Valenciana, porque si estuvieran gobernando en otra comunidad autónoma pues lo entendería, pero son los que están gobernando ahora mismo en la ciudad y la comunidad autónoma. ¿Cómo puede ser que no estén apostando por estos proyectos económicos que va a repercutir directamente en la sociedad valenciana, y que no vamos a estar dependiendo de limosnas, ni de subsidiados, ni de gente con salarios mínimos interprofesionales, sino que esto va a llevar riqueza a todos los aspectos sociales? Yo creo que toda la gente del puerto está dispuesta a explicar todas estas situaciones a un montón de asociaciones, a un montón de grupos políticos y que lo que sea, porque el puerto siempre, y la gente del puerto, ya no solamente el puerto, sino toda la gente que estamos trabajando en el puerto, estamos dispuestos a explicarles de verdad lo que pasa en el puerto y lo que lleva el puerto. Pero luego nos perdemos a lo mejor en reuniones con tema de que si el medio ambiente, que tal y que cual. Por supuesto que estamos todos defendiendo el medio ambiente, porque al final sin medio ambiente no puedes desarrollar económicamente absolutamente nada. Pero nos perdemos porque detrás de todo esto debe haber algún tipo de interés, que no me cabe duda, de no desarrollar, como siempre ha pasado, en este caso Valencia, o como pasará a Castellón cuando le toque, o como le pasará a Alicante. Es que es lo mismo de siempre, estamos siempre en la misma tesitura. Siempre nosotros hemos denunciado que la Comunidad Valenciana siempre es moneda de cambio. Siempre somos una moneda de cambio. Siempre. Somos la tercera comunidad autónoma en PIB a nivel nacional, no somos la tercera comunidad autónoma en fuentes de financiación, no lo somos. Y además tenemos una deuda histórica tremenda que no hay forma de solucionar
que nos devuelvan esta cantidad económica y siempre somos una moneda de cambio. Yo creo que hay que mandar un mensaje a los valencianos y valencianas y a toda la sociedad de la comunidad. Y hay que mandarles un mensaje y decir, señores, es momento de poner en valor nuestro orgullo, nuestra identidad, nuestras infraestructures. Valencians, així teniu a Ignasi, que ens ha comentat perfectament quina és la problemàtica del port i la necessitat per als valencians de tindre aquestes infraestructures. I me pareix que tenim que estar tots junts per a defendre els nostres objectius i la nostra identitat. Per favor, vos necessitem, per favor, estigueu amb nosaltres. I valencians, feu-se respetar, que mos respeten.